Y bueno, vamos a abrir ahora nuestras Biblias y vamos a ir a la última porción que tenemos de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias. Semanas atrás habíamos empezado este capítulo, y este capítulo de Romanos 8 empieza en el versículo 1 diciéndonos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice. De forma que este capítulo nos trae grandes enseñanzas y nos trae también grandes frases que podemos traer a nuestras vidas, que podemos descansar toda nuestra fe, nuestra certeza en la palabra de Dios. De forma que empieza de una manera que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, únicamente para los que están en Cristo. Hay diferentes denominaciones, hay diferentes sectas, pero no todos están en Cristo. Usted puede ir a diferentes partes del mundo y usted puede encontrar que hay lugares donde adoran al Buda, donde adoran a otros dioses, de forma que ellos no están en esta frase que comienza la Biblia. Dice: de modo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De modo que ellos no entran en esta parte de la escritura. Pero usted y yo hemos aceptado a Cristo y estamos en Cristo y aprendemos semana tras semana de lo que la palabra de Dios nos enseña. De forma que, yendo más adelante, dice también la palabra de Dios en este mismo capítulo, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. De forma que Dios, en este pasaje, en este capítulo, Dios nos está garantizando prácticamente la salvación que nosotros se ha adquirido, que Él nos ha dado sin que a nosotros nos haya costado ningún peso, ningún centavo, de forma que no nos ha costado obras, sino que dice la palabra de Dios que es por gracia. Entonces Dios envió a su Hijo en un tiempo, vino a este mundo, y de eso nos ha hablado Romanos 8:1, y también dice que Dios nos dio su Espíritu, Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía de que va a cumplir su palabra, como garantía para que nosotros podamos vivir una vida en comunión con Él, para que nosotros podamos vivir una vida de santidad. Nos dio el Espíritu Santo, que cada que nosotros vamos a hacer algo que va en contra de Dios, Él ahí nos está picando, no lo hagas. Que nosotros a veces terminamos contristándolo, que nosotros a veces terminamos por no obedecer lo que Él nos está diciendo, ya es algo diferente. Pero Él nos dio su Espíritu para que nosotros podamos tener una vida guiada por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Lo que tiene el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que son lo que tiene el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. De manera que semanas atrás habíamos visto que esta es una distinción que hace diferente a los hijos de Dios al mundo. De manera que los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Y más adelante también la palabra de Dios dice que somos hijos adoptivos de Dios, que Dios nos adoptó, que Dios ahora tenemos los derechos como hijos adoptivos. Y vimos todo una predicación acerca de los derechos que adquirimos como hijos adoptivos de Dios. Y el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Somos herederos, también lo vimos hace algunas semanas. Herederos de Dios. Y siguiente la frase dice: coherederos con Cristo. No solamente herederos, sino coherederos con Cristo, que nos corresponde lo mismo que Cristo hereda, de forma que somos coherederos, que somos parte de los hijos de Dios. Las aflicciones, también vimos que va a haber parte en esta vida, que va a haber aflicciones, pero que no son nada comparables con lo que está por venir, con lo que viene para el cristiano después de esta vida. De manera que lo que usted sufra no es nada comparable con la gloria venidera, con lo que le espera al cristiano, al que tiene a Cristo en su corazón. Las aflicciones son pasajeras, las aflicciones van a quedar de esta parte de la vida.
Y usted puede pensar en lo que usted quiera, en pérdidas, en enfermedades, en escasez, en dolores, en aflicciones, en todo lo que usted piense que es algo muy difícil de superar, pero que todo eso que pasa va a quedar de este lado de la vida. Y la palabra de Dios en este mismo capítulo dice, todo ayuda para bien, pero obviamente a los que aman a Dios. Por más grande que sea la aflicción, porque piensas que no tiene sentido lo que te está pasando, Dios está trabajando contigo, Dios te está moldeando para lo que viene. Y todas las cosas ayudan para bien, pero a los que aman a Dios. Y ahí podemos encontrar ejemplos en la palabra de Dios. Podemos encontrar a un Moisés, 40 años en el desierto, 40 años siendo educado. Luego podemos encontrar a Job también, pensando que todo lo que, la aflicción que él tuvo, todo lo que él tuvo que pasar de este lado de la vida. Y luego encontramos a un apóstol Pablo también, que acabamos de leer en Corintios, lo que él tenía. Y entonces encontramos a los apóstoles, y encontramos un gran número de personas que han sido utilizadas por Dios y que han sido moldeadas por Dios y que Dios ha cumplido el propósito que Dios tenía con ellos. De manera que las aflicciones y todo lo que vivieron de este lado de la vida, a ellos les sirvieron. De forma que todo lo que al cristiano le pasa, le ayuda para bien. Le ayuda para bien. Después de todo esto, de lo que hemos dicho la semana pasada, hablamos de la predestinación para ser hechos como Cristo. Y estás en un proceso para llegar a ser como Cristo. Porque es lo que dice la palabra de Dios. A ser predestinados a llegar a ser como Cristo. Y ahora vamos a Romanos 8, versículo 31 al versículo 39. Y leemos en una voz alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el siguiente, y en el número 39 nos unimos en una voz. Dice la palabra de Dios, versículo 31, 8:31. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Todos juntos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias damos por este tiempo que nos das, Padre. Gracias damos porque nos has traído con bien a casa, Padre. Gracias porque nos diste el tiempo de poder ir a Reynosa a cumplir nuestros compromisos. Y hoy nos tienes nuevamente aquí, Padre. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que seas tú quien utilice a tu siervo, Padre, y que me ayudes a comunicar lo que tú has puesto en mi corazón, Padre, de forma que pueda hacerlo de una manera entendible y que ellos puedan captar y que todos nosotros seamos edificados, Padre, y que lo que escuchemos sirva para mejorar nuestra vida, Padre, sirva para cada día estar más convencidos y tener mayor certeza, Padre, y que todo lo que dice tu palabra a nosotros nos sirva, Padre, para confiar plenamente en ti, que no haya
ninguna duda, Padre, acerca de lo que nos espera después de esta vida, Padre. Padre, en tus manos nos ponemos en esta hora, Padre, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Padre, gracias damos y nos ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un versículo y un capítulo hermoso, bellísimo. Y semanas atrás ya habíamos dicho que muchos han llegado a la conclusión que este es lo más alto, que esto es la cúspide de Romanos. Y con todo lo que el apóstol Pablo ya nos dijo atrás, con el resumen que vimos de lo que dice el capítulo 8, podríamos decir y llegar a la conclusión de que Dios es un Dios fiel y que va a cumplir su promesa, de manera que nos ha garantizado que en Él estamos completamente seguros, que nuestra salvación está segura. Pero Pablo no se quedó ahí, sino que del versículo 31 al 39 nos trae grandes palabras de aliento para nosotros, para seguridad, para que no quede la menor duda acerca de lo que Dios está haciendo y lo que Dios ya ha hecho en un pasado. Y entonces nosotros llegamos al versículo número 31 y el apóstol Pablo nuevamente empieza con una serie de preguntas y que dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos? ¿Qué podemos argumentar nosotros después de todo lo que Pablo nos ha dicho? Lo más cerca que vimos acerca de las promesas y de lo que Dios está diciendo es acerca de la predestinación a ser como Cristo, a ser predestinados. Y tú podrías pensar que esto es una muy mala situación. Tú podrías pensar que en esta vida tú estás frente a una muy mala situación, por cualquier cosa que estés pasando, por cualquier aflicción que estés pasando. Semanas atrás nos hemos enfermado, y más atrás también ha habido enfermedad. Quizás en algunos momentos nos ha faltado economía, quizás en algún momento nos ha faltado trabajo. Pero Pablo dice con esta pregunta, ¿qué pues diremos? Y tú puedes pensar en cualquiera de esas circunstancias que yo te dije, pero hay una promesa del Señor Jesucristo, de nuestro Dios hablando, y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán, de forma que la victoria para la iglesia está garantizada, de forma que Dios sigue trabajando, de forma que usted y yo estamos seguros en Cristo Jesús, donde hemos puesto nuestra fe, de que esto no termina después de que entreguemos este cuerpo. Después de que esto sigue. Luego el apóstol Pablo dice, si Dios por nosotros, ¿quién? Si Dios por nosotros, es un hecho realidad lo que está diciendo Pablo. Esto es realidad. Esto no es ficticio. Esto es algo real, algo contundente lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá hacerte frente? ¿Quién podrá quitarte, arrebatarte la salvación que Dios te ha dado? ¿Quién podrá? Si Dios, el que orquestó todo esto, en el que vivimos, en el universo, el que orquestó nuestra salvación, el que predestinó, el que desde un principio tenía el plan de que Cristo vendría a este mundo para que nosotros pudiésemos alcanzar salvación. Si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? ¿Quién podrá hacerte frente? Y esto me trae a la mente, precisamente ayer leí a Josué, y esto me trae a la mente Josué, capítulo 1, versículo 1, 9, que le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo. Dice, Jehová tu Dios estará contigo. Y esa es una de las garantías que tiene el cristiano, que nuestro Dios está de nuestra parte, que nuestro Dios está con nosotros, que nuestro Dios habita en nuestro cuerpo. Esa es la garantía que el cristiano tiene, esa es la convicción que el cristiano tiene, que Dios está de nuestra parte, que Dios está de nuestro lado. Entonces, ¿a qué debes de temer? Si al más temible está de tu lado, si el Dios Todopoderoso está de tu lado, ¿quién contra nosotros? Podrías pensar. Y realmente sí tenemos gente que está en contra de nosotros.
El acusador, dice la palabra de Dios. Y ese es Satanás. Y podríamos ir nuevamente a Job y ver cómo estaba Satanás yendo delante de Dios y acusando y acusando. Y ese es el acusador. El que quizás puede estar contra nosotros. Las aflicciones que hablamos hace algún momento. Pero ¿qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó su cuenta. Porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Porque Cristo ya pagó nuestra deuda. Nuestra deuda está liquidada. Y ahora usted puede pensar, si nuestra deuda está liquidada, Dios por nosotros. Dios por nosotros. Dios soberano, el todopoderoso, Dios inmutable, perfecto en santidad. Quiero que veamos un versículo ahí en Hebreos para que nos demos cuenta quién está de nuestra parte. En Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice la palabra de Dios, Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué más? ¿Qué algo más horrendo puede existir para el ser humano? Sí, ese Dios está de tu parte, está de tu lado, es el que te justifica. Ese Dios. Ahora quiero que vayamos a ver otro versículo que está en Mateo. Que está en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, el que puede destruir tu alma en el infierno, ese está de tu parte. Ese está de tu parte. Entonces, ¿a qué tú puedes temer? Si ese Dios está a tu favor, ese Dios que acabamos de mencionar, ese soberano Dios, ese Dios inmutable, ese Dios todopoderoso, está de tu parte. Pero ahora, regresando a Romanos, versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No escatimó ni a su propio Hijo. Y ahora, ¿cómo llegar a la conclusión que estamos del lado correcto? Que ese Dios del que estaba hablando está de tu parte. Muchos han pensado que porque te está yendo bien, que por eso ese Dios está de tu parte, porque tienes abundancia, porque tienes salud, porque tienes un buen trabajo y todo lo que tú quieras. Y hay personas que han creído que Dios los está bendiciendo y que Dios está de su parte. Dios está conmigo, piensan. Pero ese no es el lado correcto o no es la seña correcta. Porque también la puedes estar pasando mal. La puedes estar pasando mal. Puedes tener enfermedad. Y eso no significa que Dios no esté contigo. No significa que Dios no esté contigo. Porque Dios no es un Dios de circunstancias. Dios no tiene que ver con las circunstancias. Sino dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y esto no tiene que ver con circunstancias. No tiene que ver con lo que tú estés pasando. Si quizás Dios te está disciplinando. Quizás Dios está trabajando contigo. El amor de Dios no lo puedes interpretar por las circunstancias. El amor de Dios va más allá. Lo que Pablo está diciéndonos es que nadie podrá impedir que el propósito de Dios se cumpla. Y el propósito de Dios
está versículos más atrás. Y después de que dice que Él te predestinó, que Él te eligió, al último viene la glorificación. Y ese es el propósito de Dios, la glorificación, llevarte a la gloria. Y hay muchas personas en oposición a esto. Todo lo que pasa en tu vida, aunque parezca malo, dice la palabra de Dios, que es para bien. Que Dios está trabajando contigo. Que Dios te está preparando para la glorificación. Es un proceso. Aún quedan dudas. Y si aún quedan dudas, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Si hay personas que aún tienen dudas acerca de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios hará en tu vida, viene el versículo 32, que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. No escatimó ni a su propio hijo. No lo retuvo. Entregó a su propio hijo. Se hizo maldición por nosotros. Fue crucificado en un madero. Gálatas, capítulo 3. Fue burlado. Dios descargó su ira en él. No escatimó. Envió a su propio hijo a este mundo a padecer por nosotros. Él no lo retuvo. Para Dios no hay nada más amado que su hijo. Su unigénito hijo, su primogénito hijo, su amado, su excelso hijo. Dios lo entregó por nosotros. Tú puedes pensar que Judas lo entregó. Tú puedes pensar que Pilato participó en ello. Tú puedes pensar que los sacerdotes participaron en ello. Pero había un plan orquestado de Dios. Y Dios era el que estaba permitiendo, porque así era el plan, que su hijo fuera entregado por nosotros. Dios entregó a su hijo unigénito, a su hijo amado por nosotros. Y se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y ahora podemos echar un vistazo a Génesis capítulo 22. Vamos a encontrar la historia de Abraham. No voy a leer toda la historia, voy a leer algunos versículos. Y aquí encontramos la historia de Padre Abraham. Padre Abraham tenía un hijo que se le había dado ya en su vejez. Y ese hijo era Isaac. Era Isaac. Y él amaba a Isaac. Pero ¿saben qué? Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Y en el versículo 11 dice lo siguiente. Porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y el versículo 11 dice lo siguiente. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Abraham tenía un único hijo. Dios le estaba pidiendo que lo sacrificara. Pueden imaginar el sentimiento de Abraham. Pero Abraham, en el temor a Dios, él estaba dispuesto a sacrificarlo. Y en Romanos 8:32 está sucediendo algo similar. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Sabemos que el Señor nos ama. Que nos ama porque no rehusó a sacrificar a su único hijo. Padre Abraham en Génesis no sacrificó a su hijo, a Isaac. Fue provisto un cordero. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios es el cordero. A Abraham se le provió un cordero. Pero en el Nuevo Testamento,
Dios está dando a su Hijo, porque su Hijo es el Cordero. Y quizás es algo para que nos ilustre el amor de Dios hacia nosotros. De manera que es de lo que estamos hablando. Que ese Dios que no escatimó a su Hijo, y si quedaban dudas acerca del amor de Dios y acerca de lo que Dios está diciendo en su palabra, es que dio a su único Hijo para la redención, para la salvación de los creyentes. De forma que no hay manera que si Él ya te amó, si Él ya te ama de esa manera, no hay forma de que usted pueda perder su salvación. No hay manera, porque Él está de nuestro lado. Dice lo siguiente: ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas, pero para llegar a ser a la imagen de su unigénito Hijo, de nuestro Salvador. Y Jesús orando en Getsemaní. Jesús está orando en Getsemaní para ampliar lo que les venía diciendo. Y Jesús, Él está orando. Y Él está pidiendo al Padre que si hay otra manera de hacerlo, que se haga de otra manera. Pero no había otra manera. Porque no había otra persona, no había otra forma, no había quien cumpliera con todos los requisitos que demandaba la ley. No había otra manera. Ahora, ¿cómo Dios te va a negar algo para llegar a ser a la imagen de su Hijo, si ya te dio lo más valioso que Él tenía, que es a su unigénito Hijo? Y Dios en esa cruz, Dios le iba a voltear su rostro. Dios le iba a dejar que Él pagara sus pecados por nosotros, para que en ese momento Jesús sintiera todo el peso de nuestro pecado, no el de Él, sino el nuestro. Ahora usted puede pensar, ¿qué cosa te va a negar Dios para que tú llegues a ser a la imagen de Cristo? ¿No Él te dará todo lo necesario? Si ya te dio a lo más valioso, a lo más preciado que tenía, ¿qué no nos dará para cumplir su propósito? El 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos acusará? Dice la Biblia, Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 10. Hace algún momento hablaba acerca del acusador. Vamos a leerlo. Capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora, en Mateo, Nuevo Testamento, capítulo 5, encontramos ahí las bienaventuranzas. Y en el versículo 11 dice lo siguiente: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice. Obviamente hay un acusador, pero la Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Obviamente hay gente que está en contra de nosotros, que está en contra del cristianismo, que está en contra de Dios. Pero la Biblia dice: bienaventurados, porque lo que ellos puedan decir de ti, Dios ya lo conoce, ya lo sabe. Y Él sabe que muchas cosas de lo que se dicen de los cristianos no es verdad.
que lo hacen para querer frenar el progreso del evangelio, el progreso de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Y ciertamente tenemos un acusador. Pero ¿quién puede acusarte que lleve a Dios a reconsiderar el veredicto que ya ha sido determinado? El veredicto que cuando tú estés frente a Dios, sentado, cuando tú estés frente al juez, ¿quién puede llevar a Dios a retomar, a reconsiderar lo que Él ya ha dicho? Que eres justificado, que eres declarado justo delante de Dios. ¿Quién lo puede llevar? Si Él ya lo conoce todo, si Él conoce tu vida, si Él está viendo tu vida. ¿Quién lo puede llevar a reconsiderar lo que Él ya ha tomado? En algún caso de este mundo, alguien puede presentar una prueba de último minuto en el juicio. Y el juez quizás reconsidera lo que ya había determinado para sentenciar si es culpable o si es inocente. Quizás no había suficientes pruebas para que el individuo fuera preso, pero de última hora llega una prueba y es reconsiderada. Es reconsiderado el veredicto. Pero esto no es así delante de nuestro Dios. Porque como yo les dije, Él conoce nuestra vida. Él la está viendo. Él ya sabe lo que nosotros estamos haciendo. Él ya sabe nuestro actuar. Él ya sabe nuestro pensar. De forma que lo que Él ya ha determinado para los que somos salvos es que ya no se puede reabrir el caso. ¿Has sido salvo? Ya no hay manera de que se reabra el caso y que tú pierdas la salvación. No es el caso de Dios. Dios conoce todos nuestros detalles. Dios conoce nuestra vida. De forma que no puede llegar en el último momento un hermano, alguna persona a acusarte. Y dice Pablo que es el mismo Dios que justifica, es el mismo juez. El mismo Dios que justifica es el mismo juez. Y quiero que vayamos a ver un versículo. La primera de Juan, la primera carta de Juan. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Quién es su abogado? Jesucristo. ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que dio su vida por usted? Jesucristo. Jesucristo es el mismo que justifica, es su abogado y ya pagó nuestras deudas. No hay manera que tú puedas perder. Si en realidad has sido salvo, no hay manera que tú puedas perder. Si el Espíritu mora, el Espíritu de Dios mora en ti, no hay forma. Tu salvación está segura en Cristo. Porque Él es el mismo que justifica. ¿Quién es el que condenará? Regresamos a Romanos. ¿Quién es el que condenará? Nadie te puede condenar si Dios te ha declarado justo. Los que piensan que se pierde, los que piensan que la salvación se puede perder, viven con temor. Los que piensan que la salvación se puede perder, viven con miedo a morir, a perder su salvación en el último momento. Pero Cristo es el que murió y está. Y no solo esto, nos da 4 importantes puntos. El versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Mas el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios,
y Él también intercede por nosotros. 4 cosas importantes. ¿Quién es el que murió? Cristo, que está a la diestra de Dios, un lugar privilegiado, y que también resucitó. Y lo último, que no solo eso, que también intercede por nosotros, de manera que está de este lado. Acabamos de leer 1 de Juan 2:1. Él es nuestro abogado. Y ahora vamos a ampliar esto. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Verso 25. Dice la palabra de Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos una vida perpetua, para siempre. Y aparte, interceder por ellos. Ahí damos la vuelta a la página y encontramos otro versículo en el capítulo 9 de Hebreos, en el 24, versículo 24. Dice: porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Para ahora presentarse Él mismo por nosotros delante de Dios. Tu abogado tenemos para con el Padre. Tienes un representante que va delante de Dios y que está abogando por ti, que está intercediendo por ti. Todos estos versículos que nos dejan ver la seguridad que hay en nuestro Dios, en nuestro Cristo. Versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién te podrá arrebatar de las manos de Cristo? ¿Quién te podrá arrebatar de las manos de Cristo? Nadie te puede separar del amor de Cristo. Esa es la respuesta. Aún si padeces, aún si tienes sufrimiento, nada te puede separar del amor de Cristo. Dios ciertamente utiliza el sufrimiento para conformarte a su imagen, para conformarte a la imagen de su Hijo, de Cristo. De forma que nadie puede separarte del amor de Cristo. Luego viene una serie de palabras que dice: tribulación. ¿La tribulación te puede separar del amor de Cristo? Que estés padeciendo en este mundo, que estés angustiado, dice la siguiente frase, o que estés siendo perseguido, que haya persecución, que vayan detrás de ti, que andes huyendo. Quizás como los apóstoles anduvieron en algún momento, que anden detrás de tu cabeza. ¿Eso te puede separar del amor de Cristo? ¿La persecución? ¿O que estés padeciendo hambre? ¿Que no tengas los suficientes recursos para poder alimentarte? ¿Desnudez o peligro o espada? ¿Alguno de todas estas cosas te puede separar del amor de Cristo? Dice lo siguiente: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. A causa de Cristo somos contados por muertos para este mundo, pero vivos para Dios. Y viceversa, para los que están muertos en Cristo Jesús. Para Dios están muertos y nosotros somos vivos para Dios. De forma que de ninguna de estas cosas, ninguna de estas tribulaciones que puedas pasar te puede separar del amor de Cristo. Nada te puede separar de Cristo. Ni la muerte, nadie puede quitarte de Cristo. Nadie te puede arrebatar de Cristo. Dice versículo 37 al 39. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué palabras del apóstol Pablo para cerrar este capítulo número 8! Y por eso en la parte de arriba, en el versículo 28, dice, tiene un subtítulo que dice, más que vencedores. Porque usted es vencedor cuando usted está en Cristo. Porque nadie lo puede arrebatar de Cristo. Dice que ni la muerte. ¿Por qué? Porque usted muere y va a la presencia de Dios. O sea, ¿qué lo puede arrebatar del amor de Cristo? ¿Qué lo puede arrebatar del que es el orquestador de todo lo que nosotros vemos? Del que incluso, del que hizo a Lucifer, del que hizo a Lucero de la mañana, del que nosotros conocemos como Satanás. Nada nos puede separar del amor de Cristo, porque Él es el que creó todo, el creador, el hacedor. De forma que dice que nada que haya sido hecho por Él nos puede separar del amor de Él. De modo que yo les acabo de decir una cosa interesante. Satanás forma parte de lo que Él hizo en algún momento, de la creación. Satanás forma parte de la creación. Por lo tanto, nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada que haya en este mundo nos puede separar del amor de Dios. Del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted está seguro. Usted está a salvo. Usted está arriba de la barca de Cristo. De manera que todo lo que usted pueda vivir no lo separa del amor de Cristo. Vivamos para Cristo. Sigamos adelante creciendo en el conocimiento de nuestro Cristo, de nuestro Señor. En Él nosotros somos más que vencedores. En Él está garantizada nuestra vida. No hay forma de que nosotros, de que usted y yo podamos perder. Señor y Padre Dios, gracias porque has sido bueno y nos has dado este tiempo, Padre, para compartir de tu palabra, Señor, para animarnos y para ver todo esto que has escrito en tu palabra, Señor, que has dejado palabras